Dios quiere que le sirvas. Él te ha salvado, Él ha puesto dones en ti para que seas útil en el reino de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie de Mateo. Hoy vamos con el capítulo 20 y el tema central en todo el capítulo 20 es la importancia del servicio a Dios. Dios nos ha salvado y la razón por qué no nos ha llevado con Él de inmediato al cielo, la razón por qué nos ha dejado un tiempo en esta tierra, es para que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Es para que sirvamos en su iglesia y hablemos de Cristo Jesús a otras personas. Pero hay gran recompensa para aquel que sirve. Mira, el capítulo 20 comienza con una parábola de un padre de familia, dueño de una viña, que sale a contratar obreros a diferentes horas. Pero si algo sobresale es que el Padre Celestial siempre está llamando nuevos obreros a su viña. Él sigue salvando las almas desde el principio, desde tiempos del pueblo de Israel hasta hoy en el nuevo pacto. El Señor sigue llamando, Él sigue salvando las almas para enviar obreros a su viña. Cristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso quiero comenzar hoy diciendo: Dios te ha escogido a ti para que le sirvas. No importa si tienes mucho o poco tiempo de haber venido a Cristo, el Señor quiere que sirvas en su viña. Cristo quiere que demos fruto y por eso Él nos llama. Y mire, algo que debemos recordar es que hay recompensa por servir al Señor. ¿Lo puede decir conmigo? Hay recompensa por servir al Señor. Al final del día, todos estos grupos, no importa a la hora que los contrataran, todos recibieron la justa paga. Todos recibieron su recompensa. Bueno, ahí hay un grupo que estaban molestos, ¿verdad? Porque habían trabajado desde las 6 de la mañana y les dieron un denario, cosa que así habían acordado. Pero ellos estaban molestos porque a los que contrataron al final del día, imagínese usted, a las 5 de la tarde, solo trabajaron una horita. Otros trabajaron solo 6 horas, otros solo 3 horas y así. Pues todos, no importa cuánto habían trabajado, el Señor a todos les dio un denario. Esto nos dice que el Señor es bueno y su recompensa es todavía mayor que lo que podríamos merecer. Sirva al Señor con alegría porque hay recompensa en Cristo Jesús. Pero no tenga envidia que el ministerio del otro, que las bendiciones que Dios le ha dado al otro, porque si usted tiene envidia se pierde de las bendiciones. No trate de tener el mismo llamado, el mismo ministerio, el mismo don que tiene el otro. No ponga su mirada en las recompensas que Dios le ha dado a otros. Tengamos un corazón servicial, humilde, agradecido, dispuesto a sufrir como lo estuvo el Señor. Mire, este primer grupo representa al pueblo judío, que fueron los primeros en ser llamados. Ellos han tenido que soportar la esclavitud en Egipto, los 40 años en el desierto, luego las invasiones, han tenido que soportar la esclavitud en Babilonia. Digamos que son el primer grupo que ha tenido que soportar toda la carga y el sol. Pero al final ellos también van a tener su justa recompensa. Y luego los que hemos sido llamados después representa a nosotros los gentiles, los creyentes, la iglesia de Cristo, que fuimos los postreros en ser llamados. Pero mire, a nosotros también el Señor nos va a dar su recompensa. Yo tengo una palabra para usted que está viendo este mensaje. Somos la generación postrera, los últimos que hemos sido llamados y alcanzados, pero el Señor quiere usar tu vida grandemente y va a haber una gran recompensa por servir al Señor. Mire qué importante reconocer: el Señor es bueno y cualquier recompensa es todavía más de lo que mereceríamos. Estemos dispuestos a servir. No vayamos a ser como estos dos discípulos que le pedían al Señor sentarse a la par de Él en su reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. Jacobo y Juan, mire, mandaron a la mamá. Ahí lo puede ver usted en el versículo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Mire qué interesante. Quiero pedirle que tenga frente a usted Mateo capítulo 20. Qué interesante la pregunta que Jesús le hace a la madre de Jacobo y Juan: ¿qué quieres? Esa misma pregunta le hace a estos dos ciegos que clamaban que el Señor tuviera misericordia de ellos. Mire el versículo 32. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Así que a los dos les preguntó: ¿qué quieres? A la madre de Jacobo y Juan y a los dos ciegos que clamaban por misericordia. Pero mire qué diferencia lo que pedían cada uno. Los dos ciegos pedían misericordia, pedían luz, pedían recibir la vista, mientras que los discípulos, ellos estaban pidiendo grandezas, estaban pidiendo: yo me quiero sentar a tu derecha y yo me quiero sentar a la izquierda, quiero un puesto de honor delante del rey. Curiosamente, los verdaderos ciegos
eran los discípulos, que no podían entender que la vida cristiana es una vida de servicio, que la verdadera grandeza no está en tener puestos privilegiados, sino en servir a los demás. Que usted y yo como creyentes debemos de estar dispuestos a servir como los siervos de la viña. Debemos de contentarnos con su misericordia, como estos dos ciegos. Mire, a los dos ciegos el Señor sí les concedió su petición, porque ellos pedían misericordia y estaban agradecidos con lo que el Señor les diera. Usted y yo, los creyentes, debemos tener esta misma actitud que tenían los ciegos. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y estar dispuestos a seguir a Cristo por gratitud, estar dispuestos a servir al Señor, estar dispuestos a sufrir como Cristo Jesús vino a sufrir esa cruz por nosotros y vino a servirnos. Así lo dice el Señor en el versículo 27. Mire por favor, Mateo 20, 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí en este capítulo el Señor Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Él vino a sufrir por nosotros. Él vino a servirnos y vino a darnos ejemplo para que no tengamos la actitud de esos dos discípulos, sino que tengamos la actitud de estos dos cieguitos que pedían misericordia y que recibieron la vista. Estaban dispuestos a seguir al Señor. Es mi oración este día que usted y yo, hermano, estemos dispuestos a servir a Cristo, dispuestos a servir a los demás hermanos, porque hay gran recompensa para el que sirve al Señor.